Hola, Sí, sí, ¿quién habla? Julián y Castro. Oh, estimadísimo, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Bueno, justamente coincide porque habíamos empezado a hablar bueno, hoy el programa está todo dedicado al 17 de agosto, a los pensamientos, a la vida, obra de el general San Martín. Y yo recién estaba diciendo que justamente me tomé el atrevimiento de asociar al Libertador a un gran pueblo que es el pueblo, digamos, gemelo con la Argentina, que es el pueblo peruano. Y usted fue embajador por varios años en el Perú, ¿no es así, Eli Castro? Sí, estuve casi 5 años y digo, sin presumir, pero con mucho honor, que fui uno de los embajadores más condecorados por el Perú. Tanto porque como yo había estado exiliado en el Perú y había desde abajo para arriba conocido todo el Perú y iba con mis cursos de formación política y de liderazgos comunitarios, que era hace 20 y pico de años bastante desconocido allí. Luego, cuando fui de embajador, me permitió reencontrarme con todos esos contactos en todas las ciudades, en todas las prefecturas y por supuesto con las autoridades, ya que al presidente Alan García lo conocí en la casa de Perón cuando él tenía 20 años, y así con toda la dirigencia del APRA y de la gente del Partido Acción Popular de Belaúnde y otros sectores que de algún modo tenían que ver no solo con la Argentina, sino con un pensamiento nacional y popular que tiene que tener obviamente alcance latinoamericano. Así es, y bueno, nosotros acá siempre permanentemente hablamos de una trilogía que es San Martín, Rosas, Perón, y justamente hablando del Perú, la Orden del Sol, que se da y se otorga en Perú a los ciudadanos destacados por los servicios prestados a la patria, etcétera, fue creada justamente por el Libertador General San Martín, ¿no es Y yo cierto? acá en mi escritorio, de donde le estoy hablando, tengo a la vista la mía. Para mí es la condecoración más importante que he recibido en mi vida, y así fue creada justamente por San Martín, no tanto para el mérito militar, cuanto para los méritos políticos, diplomáticos, en un estado de necesidad que tenía en ese momento Perú, que era el país privilegiado por ser sede del virreinato y donde la clase noble, aristocrática, no terminaba de convencerse, como sí lo había hecho la burguesía porteña y de otros países, de la conveniencia de la liberación de España. Entonces Don Martín, según esta historia que se cuenta, informado por dos mujeres extraordinarias, una que fue una amiga muy especial de San Martín, Rosa Campuzano, y la Manuelita Sáenz, amiga del Libertador, ellas dos en el momento en que los saraos, las reuniones en las casas, digamos, de estas patricias notables, como aquí fue la de Marquita Sánchez de Thompson, eran las verdaderas usinas políticas, se imaginó, y siguiendo un poco la Legión de Honor napoleónica, la idea de la Orden del Sol, que efectivamente permitió premiar a aquellos sectores más pudientes de la sociedad que se pasaban a las filas del ejército independentista, cosa que el pueblo llano lo hacía en forma más automática. Así es, y lo siguiente a la creación de la Orden del Sol, lo que crea San Martín como protector del Perú es la Sociedad Patriótica de Lima, formada por los ciudadanos más ilustrados, que en ese entonces eran más de 40, estudiarían los problemas del Estado y de cuya solución dependería el desarrollo y el progreso del Perú, ¿no es cierto? Es además el Perú el lugar en donde San Martín, contrariamente a lo que dice la versión liberal, era un apolítico, no, San Martín era un partidario, pero tenía una gran formación política, vino aquí por su motivación política de proyecto continental,
y el ensayo que él hace en Mendoza, donde gobierna en forma excelente, lo va a transmitir luego en Chile, donde no acepta la presidencia, la declina para O'Higgins y sigue el protectorado por un tiempo muy breve, crea la bandera y lo más importante es que entrega al Congreso, a la Asamblea, una especie de puntos para ordenar la redacción de la Constitución. Y me emocionó, porque yo soy digamos, un adherente, un fanático de la importancia que tiene en una verdadera república federal los gobiernos locales municipales. Y lo que hace San Martín es, creo que es el artículo 2 o 3 de estas bases para el Estatuto Constitucional, recalcar la importancia de los gobiernos locales. El Perú sigue siendo un país unitario y por eso la importancia de los gobiernos locales para llevar adelante un desarrollo que no tenía solamente que nacer y morir en Lima. Como se dice allí, el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, que es la calle, y el jirón de la Unión es el Club Nacional, que era el club de la oligarquía, ¿no? Tal es así que uno de los conceptos que tiene San Martín dice textualmente: estoy firmemente convencido que los males que afligen a los nuevos estados de América no dependen tanto de sus habitantes como de las constituciones que los rigen. Exacto, por eso yo tengo una idea, ya que a usted le interesa tanto el tema y lo conoce como buen patriota, ¿no? San Martín no creía mucho en un republicanismo a rajatabla, porque él decía, Rosas también, que el republicanismo solamente existía y hasta por ahí nomás en Estados Unidos. Las naciones realmente constituidas de Europa eran monarquías constitucionales, donde había una posibilidad de elegir al gobierno ejecutivo y de elegir a los representantes legislativos, pero dejando que el mando general, entre otros, de las Fuerzas Armadas, estuviera al margen de la lucha política partidaria. Y de algún modo, San Martín prevé lo que se cumple fatalmente, de que ese republicanismo que manejaba un poco el partido inglés en la Argentina iba a ser la causa, con la excusa del federalismo, que hubo pocos federales en serio acá, entre ellos Dorrego, un estudioso del federalismo, un doctrinario del federalismo. Lo demás fue feudalismo, es decir, presidentes de republiquetas provinciales, que prácticamente esa práctica, salvo con los grandes conductores que usted ya nombró, que se repite ahora. Entonces, donde un presidente para mandar en la nación tiene que ser una junta de gobernadores o de senadores que responden a esos gobernadores, y tenemos varios polos de decadencia y desguace del poder nacional, el último de los cuales es perder la categoría de capital nacional de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires yo no la llamo la ciudad autónoma, sino la ciudad autómata de Buenos Aires, porque está absolutamente más de espalda que nunca al resto del país, que carece de una cabeza que nuclee la energía y las tensiones de la nación. Yo vengo de estar 2 años en Washington y puedo decirle que Washington ocupa realmente ese lugar del ojo del águila y del cerebro del imperio, y lamentablemente nosotros, que copiamos en parte la Constitución norteamericana, no le hemos dado a las instituciones esa fuerza ejecutiva. Tal es así que justamente al autonomizar la ciudad de Buenos Aires es, por el otro lado, institucionalizar la City de Londres, fundamentalmente Londres, Estados Unidos, en la República Argentina. O sea, es prácticamente cortarle la vía de comunicación, el cerebro de los centros motrices, y que costó mucha sangre en guerras inclusive intestinas para esa federalización. Por eso todo esto, Licastro,
Realmente yo primero quiero agradecer esta salida, porque estoy hablando también con un hombre con un pero acendrado amor a la patria, aparte alguien que vistió también con orgullo el uniforme de la patria, sin mancharlo, ¿no es cierto? Y que tenemos siempre los mismos objetivos que nos van, creo que, seguir hasta el final de nuestros días, y que es ver a esta querida República Argentina en el sitial que se merece. Tenemos todas las condiciones, hasta tenemos el potencial humano, y nos preguntamos a veces qué nos falla, qué es lo que nosotros, inclusive quisiera una opinión suya, ya que desde afuera, uno cuando ha estado en el exterior, ve a la Argentina no alejada, sino creo que lo ve más desapasionadamente y objetivamente. Por eso me interesaría la experiencia, aparte del conocimiento también geopolítico que tiene, el conocimiento en el área de defensa y en tantas áreas, sobre todo el pensamiento nacional peronista. ¿Qué consejo nos puede dar a la audiencia de cómo la Argentina tiene que volver a resurgir como esta ave fénix de las cenizas que han dejado estos malos dirigentes, y muchos de ellos lamentablemente valiéndose y mencionándolo permanentemente a Perón y a Eva Perón? Sí, yo le voy a acercar, por el compañero que hace prensa, Juan Cruz, 3 libritos que escribí, porque quise que todo lo que yo iba aprendiendo e informando desde Washington no quedara en un escritorio de la burocracia del ministerio, y entonces envié